En este vídeo vamos a explicar qué son los fósiles, cómo se originan y cuántas clases de fósiles hay. Y empezaremos dando unos datos básicos sobre los mismos. Los fósiles son restos o señales de la actividad de organismos que vivieron en épocas pasadas. Están además conservados en rocas sedimentarias y las condiciones para tener un fósil son que deben ser abundantes, tener un rápido enterramiento, estar en un ambiente sedimentario apropiado, tener partes duras y cuanto más pequeño es el grano de material sedimentario que hace de fosilizador, por ejemplo las arcillas, mayor detalle habrá del fósil. Y la ciencia que los estudia es la paleontología, que es una mezcla de las aplicaciones de la biología y la geología, enfocando sus conocimientos en el estudio, descripción, organización y clasificación de todos los seres antiguos. Los fósiles nos permiten profundizar en el conocimiento del pasado de la Tierra, cómo eran los organismos, conocer la antigüedad del terreno donde se han hallado, conocer las condiciones ambientales de la época y deducir cómo han evolucionado. Y precisamente la fosilización es el proceso en el que se producen transformaciones que pueden afectar a la composición y estructura de un ser vivo. Este proceso varía en función del tiempo, que es un elemento clave y fundamental. Pero se trata de un fenómeno muy poco habitual porque la mayoría de los componentes de los seres vivos tienden a descomponerse rápidamente después de la muerte. ¿Y cuál es el proceso de fosilización? Pues vamos a verlo. En primer lugar, un animal muere y su cadáver cae en una superficie donde se depositan sedimentos con frecuencia. A continuación, los tejidos blandos se degradan y solo quedan los duros. Acto seguido, nuevos sedimentos se apilan sobre el animal y lo entierran definitivamente. El agua que se cuela a través de la roca disuelve los restos y los sustituye por otros minerales, convirtiéndolos, por así decirlo, en roca. Y, finalmente, si cambian las condiciones climáticas del lugar donde murió el animal, la erosión puede exponer el fósil al aire libre. ¿Y cómo se sabe la antigüedad del fósil? Bueno, pues antes diremos que solo se pueden hallar fósiles en las rocas sedimentarias y en las rocas metamórficas que han experimentado un metamorfismo ligero, porque si este es intenso o hay un proceso magmático, destruyen el fósil. Las rocas sedimentarias están en forma de estratos, que son capas superpuestas unas encima de otra, y conociendo la antigüedad de un estrato, sabremos la antigüedad del fósil y viceversa. Existen dos tipos de datación, la absoluta y la relativa. La absoluta es muy precisa y nos da a conocer la antigüedad del estrato en millones de años. Se basa en el método de desintegración radioactiva. Vamos a verlo. Los átomos de los isótopos radiactivos de un elemento se desintegran, perdiendo protones, neutrones y electrones, y dan lugar a átomos de otros elementos. El tiempo que tardan en desintegrarse, la mitad de los átomos, es muy largo. Así se puede saber las edades de muchos millones de años, como la de los minerales que forman las rocas. Y al medir la cantidad de átomos iniciales y finales de la serie de desintegración, se puede saber la antigüedad de un estrato y por tanto de los fósiles que hay en él. Y luego tenemos la relativa, que es mucho más imprecisa que la anterior, porque no indica la antigüedad del estrato en millones de años, sino solo si es anterior o posterior a otros estratos. Se basa en dos leyes: el principio de la superposición de estratos, es decir, la ley de Steno, en la que se afirma que los sedimentos más modernos se depositan sobre los más antiguos si no ha habido ningún tipo de perturbaciones. Y luego tenemos la ley de la correlación de los fósiles, o teoría de William Smith, que afirma que el hallazgo en un estrato de un fósil de datación relativa conocida de otro lugar nos permite saber la antigüedad relativa de dicho estrato. También los fósiles guía nos sirven para saber la datación del estrato y de otros fósiles, así como las condiciones climáticas de la época. Se trata de fósiles de determinadas especies que solo existieron en un periodo de tiempo relativamente corto, que estaban ampliamente distribuidas y cuyos fósiles son muy abundantes. Son especies que poseían partes duras y gracias a ello se puede datar con relativa facilidad los estratos de otras zonas. Ejemplos de estos fósiles son los trilobites del Paleozoico, los dinosaurios del Mesozoico y los mamíferos del Cenozoico.
Además, estos fósiles nos aportan información sobre el clima que había en la antigüedad. A esto se le llama la paleobiología. Por ejemplo, si en un estrato hay un fósil de un helecho muy parecido a otro actual, que requiere un clima cálido y húmedo como el de las selvas, se puede deducir que en ese lugar, en aquella época, también debía de haber un clima cálido y húmedo. La geología y sobre todo la aparición de fósiles hicieron que surgiesen diferentes teorías de la formación de estratos y fósiles. Vamos a verlas. El catastrofismo sostenía que la Tierra se había formado en gran medida por eventos violentos repentinos de corta duración en todo el mundo. Esta fue la teoría más aceptada antes de que la geología moderna la rechazase. Luego tenemos otra que es el actualismo, que aseguraba que los acontecimientos ocurridos durante la historia de la Tierra se pueden explicar a partir de procesos geológicos que tienen lugar en la actualidad, es decir, que se deben a la misma causa. Y por último el uniformismo, que aseguraba que los fenómenos pasados se produjeron de una forma muy lenta, mediante procesos naturales excluyendo cualquier fenómeno catastrófico. Como podemos ver, las dos teorías contrapuestas son el catastrofismo y el uniformismo, y en medio tenemos el actualismo, pues la teoría del actualismo es la más aceptada hoy en día, pero matizada porque algunos fenómenos son rápidos y ocasionales, como por ejemplo erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, inundaciones masivas o corrimientos de tierra. Y en la segunda parte del vídeo haremos una clasificación de los fósiles. En primer lugar tenemos los congelados o incluidos, que conservan su forma, su estructura microscópica y su composición química de la materia orgánica e inorgánica. Son precisamente los más raros y escasos, y dos ejemplos serían los incluidos, es decir, insectos conservados en ámbar, o los congelados, por ejemplo, mamuts conservados en hielo. Luego tenemos los recientes, que conservan su forma, su estructura microscópica y solamente conservan la materia inorgánica, es decir, la parte mineral, no la orgánica. Suelen tener menos de 2 millones de años y dos ejemplos serían las conchas de moluscos o los huesos de ciertos vertebrados. En tercer lugar tenemos los sustituidos o reemplazados, que conservan su forma, su estructura microscópica, pero no la composición química de la materia orgánica e inorgánica, ya que la composición química es diferente. Se originan por sustitución, en la que algunas moléculas son sustituidas por la sustancia englobante, ya sea calcita, pirita o sílice, o por reemplazamiento, en el que cambia la ordenación de los átomos o su proporción. Un ejemplo de sustitución son los troncos petrificados, en el que las moléculas de celulosa se han sustituido por las moléculas de sílice que aporta el agua, o el reemplazamiento, en el que se pierden los átomos de hidrógeno y oxígeno en los vegetales, originando fósiles ricos en carbono. A esto se le llama carbonización. También tenemos los comprimidos, que conservan su forma, pero no su estructura microscópica ni su composición química de la materia orgánica o inorgánica. Son los más abundantes y se originan al quedar los organismos atrapados en una fina capa de sedimentos, por ejemplo la arcilla, que se adapta a su forma. El organismo se disuelve y el hueco dejado se rellena de material adyacente. Suelen ser de molde externo o fósiles huella, porque precisamente dejan una huella en la superficie externa del organismo en el sedimento que lo engloba. O de molde interno o fósiles de relleno de vaciado, porque está formado por los sedimentos que se compactaron en el hueco. Y por último tenemos los ignofósiles o ignitas, que ni conservan su forma, ni su estructura microscópica, ni su composición química. Son precisamente huellas que permiten conocer las actividades de los seres vivos, como las huellas de pisadas, plumas, huevos, excrementos o marcas de reptación de gusanos. Mención aparte merecen los pseudofósiles, que son patrones visuales en rocas realizados por procesos geológicos naturales. Se asemejan a formas propias de los seres vivos, o sus fósiles, pero no lo son. Y en la foto tenemos un ejemplo, las dendritas de pirolusita, que parecen restos vegetales, pero en realidad no lo son.
Y finalmente los fósiles vivientes, que es una frase de uso coloquial que se refiere a cualquier especie viviente que guarde un gran parecido con una especie conocida por fósiles. En la foto podemos ver el celacanto, que fue un pez descubierto en las costas de África en 1938, cuando se pensaba que llevaba 70 millones de años extinto. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.